aproximadamente 12 centímetros. Tejido con la hilaza Sinfonía necesitaremos blanco, carne, amarillo y oro. Con gancho 2.5 milímetros, pero recuerde que siempre va a depender de la hilaza que usted decida utilizar. Tijeras, alfileres, aguja lanera, algún blush para los cachetes, para las mejillas, relleno, hilo de coser, o sea, súper fino de color negro para bordar los ojitos, en caso de que usted desee bordarlos. Utilizaré pegamento silicón derretida en la base del cuerpo y también para pegar algunas partes. Podría utilizar también unos botones, siempre que sea del tamaño de la circunferencia de la base. Y de este modo, pues este angelito podrá sostenerse por sí solo. Es todo el material que necesitamos para confeccionarlo. Recuerde que siempre usted es libre de cambiarlo. Así que sin más, comencemos. Realizaremos dos bracitos exactamente iguales y ya yo tengo uno listo. Hagamos el siguiente juntos. Comenzaremos utilizando la hilaza de color carne o el tono de piel que usted elija para este ángel. Iniciaremos en la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo y coloque marcador solo si usted lo considera necesario. Yo no voy a colocar marcador ya que es una pieza bien pequeña y siento que me va a molestar, ¿ok? Nada más voy a ir contando los puntos. Desde la ronda número 2 y hasta la 5 realizaremos 6 puntos bajos en cada ronda trabajando en espiral. Un punto bajo, 2, y así continuaré realizando puntos bajos 6 por cada ronda hasta la ronda número 5. Y claro está, pues usted va a ir acomodando esta pieza para ir formando lo que sería la manito. Y terminado el último punto bajo de la ronda número 5, haremos cambio de color. Insertamos el gancho y extraemos la hebra de color blanco o el color que usted haya elegido para la ropa de este angelito. En la ronda número 6 vamos a realizar 6 aumentos tomando solamente las hebras delanteras. Tomando hebrita delantera solamente. A su vez voy a ir asegurando esta hebrita de color blanco del inicio. Entonces un punto bajo, otro más en el mismo lugar, así tendremos el primer aumento. Continuemos realizando aumentos, total de 6, tomando hebritas delanteras y completaremos esta ronda con 12 puntos. Este es el último aumento, antes pues voy a alar la hebrita, ¿ok? Entonces hagamos el último aumento de la ronda número 6. En la ronda número 7, 12 puntos bajos sin aumentos. Yo no voy a colocar marcador, pero si lo considera necesario, hágalo, ¿ok? 12 puntitos bajos, 1, 2, y así continuaré hasta completar esta ronda. No se preocupe por la forma que va a ir tomando, eso lo vamos a acomodar luego. En la ronda 8 realizaremos también 12 puntos bajos, pero esta vez punto bajo revés. Inserte por detrás del punto, abrace el siguiente punto y así punto bajo revés, que es lo mismo que punto bajo en relieve, también le suelen llamar así. Básicamente es tomar por la parte trasera, el frente y listo. De ese modo pues nos quedan formadas las cadenitas de la ronda anterior ahí bien bonitas y nos permite pues simular como que es una manguita y el bracito pues le sale desde adentro sin necesidad de coser ni ninguna otra técnica para unión, ¿ok? Entonces nada más punto bajo revés hasta completar esta ronda. Durante las rondas 9, 10 y 11 realicemos 12 puntos bajos en cada ronda, esta vez tomando normalmente. Luego vamos a acomodar la pieza, ¿ok? Luego de la ronda 11. Nada más voy a continuar realizando puntos bajos, 12 en cada ronda en la 9, 10 y 11. Al acabar la ronda número 11 voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento. Pues vean cómo se ve este bracito, pero no lo queremos así, lo queremos así como este. Entonces es el momento de acomodarlo. Y los bracitos de María José y los Reyes Magos que tenemos ya listos en este canal, que si no sabe de ellos se los comparto en la descripción de este vídeo.
son como que un poquito más grandes y eso nos facilita pues acomodarla más fácilmente los bracitos. Esta pues los puntitos son más pequeños ya que el angelito es un poco más pequeño. Va a ser un poquitín difícil pero nada imposible. Yo lo estoy haciendo tal cual lo están viendo. Me va a costar un poquito pero lo voy a lograr y si yo lo voy a lograr pues ustedes también. Vamos a ir acomodando primeramente un ladito. La idea es introducir hacia adentro este bracito, esta manito, perdón. Lo estoy haciendo con mi uña porque pues está pequeñito. Vean cómo ya cuando entre ya ahí se va a quedar más cuando ya luego le coloquemos el alambrito. Ya que lo tengo un poquito hundido también se puede auxiliar del gancho, ¿verdad? Y alarlo así por dentro el bracito. Es una idea que le doy, también le podría funcionar. Ya ahí lo tengo logrado, ¿ok? Sí, es un poquitín difícil, pero póngale paciencia que no es imposible hacerlo, ¿ok? Yo lo hice, usted también puede. Entonces, también podría pues tener listo el alambrito, luego le voy a dar las medidas del alambrito, pero es que yo lo voy a colocar más adelante. Y bueno, pues acomodar el alambrito y con el alambrito adentro tal vez le resulte un poquito más cómodo. Son ideas que le doy. Ya que tenga acomodada esta pieza, entonces pues vamos a realizar una ronda de disminución. En la ronda número 12 vamos a estar disminuyendo un punto bajo y una disminución 4 veces. Un punto bajo y le sigue una disminución. Así 3 veces más terminaremos esta ronda con 8 puntos. Y luego desde la ronda 13 y hasta la 15, 8 puntos bajos en cada ronda. Así nomás. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda, perdón, y de igual forma las siguientes rondas hasta la 15. 8 puntitos bajos en cada una de ellas. Ya que termine la ronda número 15, va a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora realizar un cierre con agujita lanera. ¿Por qué? Porque esto nos facilitará luego la unión con el cuerpo, ya que no realizaremos costura. Entonces, insertamos la aguja lanera de esta manera, saltándonos un puntito y básicamente lo que estamos es formando una cadena encima de esa cadena que estamos saltando y pues no se nota tanto donde hemos acabado, pero lo principal es que luego a la hora de realizar la unión con el cuerpo nos será mucho más fácil. Nada, aquí dentro voy a asegurar y listo. Esta hebrita la voy a dejar hacia adentro. Lo cierto es que a estos bracitos yo no les voy a colocar ningún relleno, solamente el alambrito, pero después de unirlo al cuerpo, ¿ok? Para que no nos estorbe. Y listos pues ambos bracitos, vamos a comenzar con lo que sería el cuerpo. Comencemos este cuerpito utilizando la hilaza de color blanco, un anillo mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerremos el anillo. Coloque marcador, solo si usted lo considera necesario, pues sí estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 estaremos realizando 8 aumentos. En el primer punto bajo de la ronda anterior, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuemos aumentando durante toda la ronda y esta la acabaremos con 16 puntos. En la ronda número 3, un punto bajo y luego un aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, un punto y un aumento y la completaremos con 24 puntos. En la ronda 4, esta vez las repeticiones serán de 2 puntos bajos y luego un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue el aumento. Así continúe repitiendo 2 puntos y un aumento y completará esta ronda con 32 puntos. Luego en la ronda 5 estaremos realizando precisamente 32 puntos bajos, pero tomando solamente las hebritas traseras. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos solamente tomando hebras traseras hasta completar esta ronda.
Durante las rondas 6 y 7 realicemos 32 puntos bajos en cada ronda tomando normalmente. Ya llevo 2 puntitos bajos y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 7. En la ronda 8 vamos a disminuir. Estaremos repitiendo 2 puntos bajos, 1, 2 y luego una disminución. Así 2 puntos y una disminución toda la ronda. Esta vez la completaremos con 24 puntos. Desde la ronda 9 y hasta la 11 realicemos 24 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen, la 10 y la 11. Al terminar la ronda 11 voy a colocar el pegamento silicón que yo utilizaré como base, pero si usted tiene, por ejemplo, un botón de color blanco que sea del tamaño de la base sería ideal, solo que no tengo el tamaño exacto, los tengo más grandes o más pequeños. Entonces voy a estar utilizando silicón solo por esa razón. También puede recortar un trocito de plástico y colocarlo. No les recomiendo cartón, ¿ok? Cartón no, pues en el futuro lo mojan. Lo lavan, pues se va a perder la forma. Retiré el marcador porque no queremos que se nos quede fijo. Vamos a acomodar esta pieza y también la vamos a pegar, a colocar muy bien a la mesa, porque según así la coloquemos, pues será la estabilidad que luego tenga el amigurumi. Tenga en cuenta que si luego de colocar poquita silicón, una capita pequeña de silicón, rellena demasiado el amigurumi, perderá el equilibrio, ¿ok? Pero si coloca la silicón suficiente que quede bien durita, la capa, pues de ningún modo se va a caer luego el amigurumi. Ya la tengo pegadita a la base y ahora sí solo queda dejar caer la silicón. Déjela caer en el centro, si la pistolita está bien caliente, solamente la deja caer en el centro y ella se va a ir acomodando por sí sola, formando una base. ¿Ok? Recuerde, usted puede utilizar el material que guste para la base. Sí les recomiendo que coloque algo, si no, luego que rellene el amigurumi, pues podría quedar un poco boludo, un poco redondo y eso va a hacer que luego se le caiga hacia los lados. ¿Ok? Coloque la silicón a su gusto, tanta como usted guste estará bien. Y una vez haya secado la silicón, no se preocupe por esto, es un trocito de papel que me ha caído, pero así le ha de quedar bien durita. Y entonces podremos continuaremos con la ronda número 12. Y en esta ronda 12 vamos a estar repitiendo 4 veces, 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así 3 veces más y completaremos esta ronda. Completaremos esta ronda con 20 puntos. Luego desde la ronda 13 y hasta la 17, 20 puntos bajos en cada ronda, sin disminuciones. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 17. Son 5 rondas de 20 puntos bajos cada una. En la ronda 18 estaremos uniendo los brazos. Preste mucha atención. Vamos a iniciar con 3 puntitos bajos. 1, 2 y 3. Tomamos un bracito, ¿ok? Busque un poco que donde cerramos cada ronda de este bracito, o sea que no cerramos sino que iniciamos cada ronda, pues le quede hacia la parte de atrás. Aquí yo tengo el inicio y el final de cada ronda, entonces doblamos el bracito y lo dejamos hacia detrás. Tomando desde adentro hacia afuera, vamos a estar trabajando encima de 4 puntos. Tomamos un punto del brazo y un punto del cuerpo. Y así vamos a realizar 4 puntitos. 1, punto del brazo, punto del cuerpo. 2, brazo. 3, 1 del brazo, 1 del cuerpo, 4.
Y así ya habremos realizado la unión de un bracito. Luego le siguen 6 puntitos bajos en el cuerpo. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos el otro bracito y hacemos exactamente lo mismo. Puntito del brazo, puntito del cuerpo. 1, 2, 3, 4. Y para completar la ronda, 3 puntitos bajos. 1, 2 y 3. En la ronda 19, pues será muy similar, pero esta vez vamos a estar tomando los puntitos que dejamos restantes en los bracitos. Iniciemos con 3 puntos bajos en el cuerpo. 1, 2, 3. Luego 4 puntos bajos en cada puntito que dejamos libre en los brazos. 1, 2, 3. Aquí tengo el cierre, de hecho me quedó para el frente, pero se ve muy bonito. Entonces, esta es la cadena que formamos encima de la que saltamos, pero yo voy a estar tomando las dos porque se me hace que queda más bonito. Este es el punto bajo número 4. Luego 6 punticos en el frente, 4 más en el otro brazo y 3 para terminar. Básicamente es eso. Listo, esta ronda 19 pues también la habremos acabado con 20 puntos. En la ronda número 20 vamos a repetir 2 veces 8 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Así, vuelva a repetir 8 puntos y una disminución hasta completar esta ronda con 18 puntos. Antes de continuar con la ronda 21 es necesario colocar el relleno solamente en el cuerpo, ¿ok? Solamente en el cuerpito, ya que en los brazos solamente vamos a colocar alambre. Realicemos la ronda 21 donde estaremos realizando 9 disminuciones. Un total de 9 disminuciones y pues completaremos esta ronda con 9 puntos. Luego de la ronda 21, pues es momento de colocar el alambre en los brazos. Voy a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento, ¿ok? Y ya yo tengo un alambrito listo. Básicamente tome un alambrito que tenga el largo de los brazos y un trocillo más, ¿ok? Eso al doblarlo a la mitad. Si desea adquirir exactamente este alambrito que yo estoy utilizando, cheque en la descripción de nuestro vídeo, ahí le comparto enlace a mis favoritos de Amazon y pues lo va a encontrar. Es fácil de trabajar, es alambre para floristería, pero en realidad puede utilizar el alambre que usted tenga. Entonces ya que lo tenga listo, vamos a colocarlo de manera tal que nos llegue hasta la manito, ¿ok? Ya sé, está pequeñito, pero mire, ya yo lo estoy tocando, si lo jorobo pues ya ahí se queda. La idea es articularlo por si luego queremos poner algo y cuando llegue aquí pues lo dobla hacia arriba. Hacemos lo mismo con el otro. Aquí lo tengo. También puede doblarlo para que no se le vaya a mover en lo que seguimos tejiendo. Y aquí lo dobla hacia arriba. Y pues estos dos aquí los puede torcer entre ellos. Sujeta bien fuerte y los tuerce entre ellos. Y listo. Si quiere asegurarlo más acá arriba puede hacerlo, pero yo no lo considero necesario ya que cuando le coloquemos relleno la cabecita, pues todo eso va a quedar en el centro. De ese modo ya habremos articulado el cuerpito, así que vamos a continuar. Y durante las rondas 22 y 23 estaremos realizando tan solo 9 puntos bajos en cada ronda, pero vamos a cambiar de color, pues comenzaremos a utilizar el hilo color carne, el mismo color que usted haya utilizado en las manitos.
tomamos la hilaza de color carne y la hebrita de color blanco ya usted la puede cortar, ¿ok? Cuando guste. Nada más vamos a realizar 9 puntos bajos en la ronda 22 y también en la 23. Y a su vez, pues puede ir, claro que sí, asegurando estas hebritas del inicio, la de color blanco, todo lo que usted desee. Un punto bajo. Dos, y así continuaré hasta completar esta ronda y de igual forma, en la ronda número 23. En la ronda 24 realicemos 9 aumentos tomando solamente las hebritas delanteras. Un punto bajo, otro más en la misma hebrita, así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando durante toda la ronda solamente tomando las hebritas delanteras y completaremos esta ronda con 18 puntos. Luego en la ronda 25 las repeticiones serán de un punto bajo y le sigue un aumento. Así, un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y esta vez la completaremos con 27 puntos. En la ronda 26 pues realicemos 27 puntos bajos sin aumento alguno. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Y tantas rondas como ya usted puede ver en los subtítulos con 27 puntos bajos en cada una. Algo que le puedo aconsejar es que ya en el momento que usted lo considere más cómodo, puede irle colocando poquito de relleno alrededor del alambrito en el área del cuello e incluso si necesita colocarle un poquito más al cuerpo, todavía puede colocarle por ese agujerito. Pero sí les recomiendo que coloque un poquito de relleno alrededor del alambre en el cuello porque esto pues le va a dar mayor estabilidad. También a la hora de que usted mueva los bracitos, pues que se le quede quieto el alambre en la cabeza. Todo influye, ¿ok? Entonces sí colóquele un poquito más de relleno antes de continuar tejiendo. En efecto, he tejido hasta la ronda 33, 27 puntos bajos en cada ronda. En la ronda 34 estaremos repitiendo un punto bajo y seguido una disminución. Así durante toda la ronda y la completaremos con 18 puntos. Antes de continuar con la ronda 35 voy a realizar una cadena a modo de asegurar, pues creo que es el momento indicado para colocar relleno. Vamos a colocar relleno siempre alrededor del alambre. Colocamos en un lado, luego en el lado contrario y así buscaremos pues mantenerlo siempre lo más centrado posible. Eso no solamente nos dará una linda posición de la cabeza, sino que además también pues nos vamos a asegurar de que ese alambrito pues nunca se vaya a mover del lugar, nunca se vaya a salir del tejido, etcétera, ya que yo pues no lo aseguré más. Entonces nada más coloque tanto relleno como esta cabecita soporte. La última ronda, que claro que sí vamos a llegar hasta allí tejiendo, será de 9 puntos, o sea que más adelante podrá colocarle más relleno, pero ahora coloque pues la mayor cantidad. Ya coloqué muchísimo relleno, pero estoy convencida de que en lo delante colocaré más. Vamos a realizar en la ronda 35 9 disminuciones y no quiero que se preocupe por la perfección de estas disminuciones, ya que aquí encima colocaremos el cabello y pues los pequeños detalles no se van a ver. ¿Ok? Nada más 9 disminuciones hasta completar esta ronda pues con 9 puntos. Y en la ronda 36 y última 9 puntos bajos. 1 y así continuará realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Definitivamente he colocado un poquito más de relleno, es a su gusto y siempre y cuando no se le abran los puntos usted puede colocar más relleno. Voy a cerrar como de costumbre tomando solamente las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así hasta tomar las 9 hebritas disponibles que tenemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una vez más en la que iniciamos, alamos bien fuerte y así se va a cerrar. No se preocupe por este cierre acá arriba, usted puede hacer
la seguridad donde guste, introducirle hebrita solo para que no se vaya a deshacer en el futuro. Listo. Recuerde que aquí encima pues vamos a estar colocando más adelante el cabello. Lo siguiente que haremos pues será bordar los ojitos. Bordemos los ojitos entre la ronda 27 y 28. Asegúrese de colocarlos en la parte de adelante. Aquí detrás tenemos el inicio y el final de cada ronda. Entonces, para cada ojito vamos a estar trabajando. Voy a colocar el primer alfiler en el centro, en la parte de arriba de este punto. Prefiero hacerlo ahí, ya que he realizado un nudito aquí en el extremo de la hebra. Y pues ya que lo inserté por detrás no se va a salir. Un puntito en el centro y luego otro alfiler en el centro de este punto. Tienen 1, 2, 3 puntos de separación y aquí pues va a realizar exactamente lo mismo en el centro de un punto y en el centro del otro puntito. Esta es mi idea, pero si usted quiere bordar estos ojitos con otro estilo, pues adelante. Comencemos en la parte de atrás entre dos puntitos, saliendo justo donde tenemos este primer alfiler. Y dejemos que pase el nudito. Voy a retirar este alfiler, voy a insertar justo donde estaba y voy a salir justo en la base del punto bajo del centro, ¿ok? Para formar como una V o más bien un arquito. No queremos que quede demasiado recto. Tenemos que dejar que pase por debajo de esta hebra, ¿ok? Para de ese modo pues poder sujetarla. La sujetamos y volvemos a introducir exactamente en el mismo lugar. Nos pasamos hacia el otro alfiler. Velamos por cómo nos vaya quedando, ok. Queremos un ojito bien bonito. Es un diseño de ojito muy sencillo, muy básico, pero se ve súper tierno ya que le coloquemos el cabello y los demás detalles. Pasamos a la base del punto bajo del centro. Velamos que quede por debajo de la hebra y listo. Luego voy a insertar exactamente en el mismo lugar hacia la parte de atrás. Si está trabajando con doble hebra como yo, pues debe asegurarse siempre de alar las dos hebritas, ¿ok? Y si no, pues le ayuda. Asegúrese de que tiene los ojitos a su gusto. A mí me encantan, se ven súper tiernos ya. Y aquí detrás pues nada más voy a asegurar sin preocupación alguna, ya que aquí pues vamos a colocar el cabello. El cabello de este angelito es súper fácil de realizar. Hasta este punto ya sabemos iniciar con un anillo mágico, trabajar en espiral, rondas de aumentos, puntos y aumentos, básicamente, o sea, muy similar a como iniciamos en el inicio. Entonces por ello, pues nada más le voy a compartir los subtítulos. Siga el patrón desde la ronda 1 y hasta la 11. ¿Ok? Ya yo he tejido desde la ronda 1 y hasta la 11. Pause el vídeo para que pueda confeccionar esta pieza. Yo estoy utilizando el hilo color oro, ¿ok? Ya que termine de la ronda número 11, en la ronda 12 vamos a comenzar lo que serían los mechoncitos, ¿verdad? El cabello es enroscadillo. Iniciemos con un punto deslizado y para cada mechoncito subiremos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos a partir de la segunda y tomando las hebritas traseras tradicionales, un medio punto alto y luego un aumento de medio punto alto. Vamos a repetir un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 3 veces. Un medio punto alto, le sigue el aumento. Una última repetición en este mechón, un medio punto alto, un aumento. Nos vamos a saltar un puntito y en el siguiente un punto deslizado. Vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más. 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la segunda, un medio punto alto, un aumento de medio punto alto y repita lo mismo 2 veces más. Medio punto alto, un aumento, un medio punto alto, un aumento. Se salta un puntito y en el siguiente un deslizado. Así nomás continúe repitiendo exactamente los mismos mechones hasta completar toda la ronda.
Y una vez terminados los 14 mechoncitos, pues vamos a hacer un puntito deslizado en la base del primer punto deslizado que hicimos. Cortamos la hebra y bueno, yo no la necesito larga, yo estaré pegando este cabello, pero si usted desea coser, pues deje la hebra pues un poco más larga, ¿verdad? Para que la utilice. Aquí dentro nada más voy a asegurar. Y así nos habrá quedado el cabello. Hagamos la aureola. La aureola también es una pieza súper fácil de realizar. En los subtítulos les estoy compartiendo desde la ronda 1 y hasta la 5 que es toda esta pieza. Pausa el vídeo para que pueda confeccionarla. Como puede ver en la ronda número 5 hemos movido un poquito los aumentos del lugar y es para formar un círculo perfecto, diría yo. En la descripción de este tutorial le comparto un enlace a un vídeo que tenemos ya en este canal por si usted desea aprender cómo realizar círculos perfectos, incluso más grandes que este. Entonces, ya que realicé desde la ronda 1 y hasta la 5, vamos a colocar una agujita lanera y cerrarnos. Vamos a saltar este puntito y en el siguiente lo abrazamos. Es simplemente formar pues una cadena encima de ese puntito que nos saltamos y que así pues se note menos donde hemos acabado, aunque siempre esta parte la podemos dejar hacia la parte de atrás. Aquí detrás vamos a asegurar y esconder tanto como podamos, aunque vuelvo y repito, esta parte va a quedar bastante escondidita una vez que la peguemos a la cabeza. Así que nada más asegure y esconda las hebras. Antes de continuar, pues voy a realizarle otro detallito. Este detallito consiste en deslizarnos. Inicie donde usted guste, entre las rondas 4 y 5. Ahí voy a insertar el gancho, tomar lazada, voy a dejar hebrita larga para poder esconderla muy bien, más cómodamente. Y simplemente nos deslizaremos. Puntitos deslizados. Si necesita saltar algún punto, está bien. La idea acá es hacerle un detallito diferente para que luzca más esta aureola, ¿ok? Puntito deslizado ahí donde usted pueda insertar el gancho y verá qué bonito, qué firmeza le da a la aureola. Cuando esté acercándose a esta parte del cierre, usted no se preocupe, nada más baje, ¿ok? Y listo. No se preocupe por esto, ya que esta área quedará escondidita. Vamos a llegar hasta donde iniciamos esta rondita, cortamos y nada más nos falta esconder todas las hebritas que nos han quedado. Si usted las esconde todas en esta área estaría perfecto, ¿ok? Pero también que venga hacia adelante. Este es el frente del tejido, pero es que este frente irá como escondido, pegado. Entonces, si todas estas hebras nos quedan en esta área de aquí para este frente, sería ideal. Continuemos con más detalle y son precisamente las alas. Las alitas para este angelito usted las va a realizar utilizando hilaza de color blanco. Sin embargo, la demostración yo se la estaré realizando utilizando este color que en específico es verde cristal. Pero pues lo va a poder apreciar un poquito mejor el tejido. Iniciemos con un nudo corredizo y seguido 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomemos lazada, pues vamos a comenzar a partir de la tercera cadena, 1, 2, 3, tomando esta hebrita trasera tradicional y vamos a realizar 4 medios puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Básicamente hemos completado esta ronda con 4 puntitos, pues estas cadenas son solamente de subida. En la ronda número 2, una cadena de subida, giramos el tejido y vamos a estar realizando 4 medios puntos altos, también tomando las hebras traseras. Esta cadena de subida no va a contar, comenzaremos en el primer medio punto alto que tenemos de la ronda anterior, que sería el último en realidad. Un medio punto alto, 2, 3 y 4. Y también esta ronda número 2 la habremos acabado con 4 puntos. Para la ronda número 3 subiremos con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido y comenzando a partir de la tercera, 1, 2, 3, vamos a realizar 6 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2,
3, 4, 5 y 6. Esta ronda número 3 la habremos completado con 6 puntos. En la ronda número 4, una cadena de subida, giramos el tejido y 6 medios puntos altos, uno por cada punto que tenemos de la ronda anterior. Ya he realizado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra vez habremos acabado con 6 puntitos la ronda número 4. Para la ronda 5 subiremos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Giramos y comenzando a partir de la tercera, 1, 2, 3, 8 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Habremos completado esta ronda 5 con 8 puntitos. En la ronda número 6, una cadena de subida, giramos y 8 medios puntos altos, uno por cada medio punto alto que tenemos de la ronda anterior. Tan solo continuaré realizando medios puntos altos hasta completar esta ronda número 6. Para la ronda 7 iniciaremos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, a partir de la tercera, esta es la tercera, 10 medios puntos altos, 1, 2, así hasta completar los 10. La ronda 8, una cadena de subida, giramos y 10 medios puntos altos, uno por cada puntito que tenemos de la ronda anterior. Recuerde, todo el tiempo estaremos tomando solamente las hebritas traseras. Y en la ronda 9 y última, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y a partir de la tercera, 12 medios puntos altos. 1, 2, y así continuaré realizando medios puntos altos tomando solamente las hebritas traseras hasta completar esta ronda. Y terminados los 12 medios puntos altos, una cadena a modo de asegurar y corte la hebra dejando hebrita suficiente para ahora realizar el cierre. Primeramente vamos a esconder esta hebrita. Con agujita lanera vamos a encoger toda esta pieza. Voy a estar comenzando en este primer agujerito. Usted puede insertar la aguja donde guste, pero yo le muestro cómo lo hago yo. Estoy básicamente insertando la aguja en todos los agujeritos que voy viendo de este lado. Y una última puntadita aquí en el extremo, ¿ok? Ya que pase toda la hebra, lo va a alar muy fuerte y todo esto se va a cerrar, vea. Lo alamos y todo se va a cerrar. Más se introdujo la aguja lanera así donde vio los agujeros. Ya luego lo vamos a pasar de un ladito al otro otra vez, nada más a modo de asegurar. Alamos bien fuerte otra vez. Y listo, que nos quede bien seguro, que no vaya a perder esa formita. Y aquí pues voy a asegurar. Si usted desea unir estas alas utilizando, o sea, con costura, pues nada más con esta misma hebra puede hacerlo. Si por el contrario desea pegar, pues ya sabe, no necesita dejar la hebra larga, nada más la puede cortar. Y listo. Recuerde que necesita realizar exactamente el mismo patrón otra vez para la segunda alita. Y esto pues usted lo va a acomodar, ¿ok? Pero vea qué bonito y utilizando exactamente el mismo patrón. Ya tenemos listas las alas.
la base del ángel, el cabello y la aureola, así que solo nos falta realizar la unión. Para ello yo estaré utilizando el pegamento, ¿ok? Pero si usted desea coser, pues adelante, usted haga lo que más guste, con lo que más cómodo se sienta. Primeramente vamos a comenzar acomodando el cabello. ¿Por qué digo esto? Pues tenemos muchísimos mechones. Lo primero que haremos será pues estirar tanto como podamos esta pieza. Sí, estírela sin miedo, ¿ok? Que eso le va a ayudar a que cubra la mayor parte de la cabeza. Wow, pareciera que es mucho cabello, ¿verdad? Para este ángel, pero lo cierto es que vamos a acomodarlo muy bien. Claro está, usted siempre lo puede acomodar a su gusto. Vamos a pegarle más aquí detrás, porque mi intención es colocar algunos aquí delante, así enroscadillos. Vamos a utilizar algunos alfileres para darle formita y que usted pues comprenda mi idea. Y otros los voy a pasar hacia detrás, también enroscadillos. Vea, uno hacia adelante, otro hacia detrás. Pero vuelvo y repito, usted lo puede colocar como guste, ¿ok? Yo nada más le dejo mi idea. Pero usted es libre de hacer con su amigurumi lo que guste. Este lo vamos a dejar hacia detrás. Este poquito aquí adelante, pero no tanto. Pues más o menos el cabello mismo, los mechoncitos pues les van a ir dando la idea. Y todos estos aquí detrás pues simplemente los voy a acomodar así enroscadillos, ¿ok? Nada más así enroscadillos, este poquito aquí delante. Y luego estos aquí detrás, ¿ok? Así nomás lo voy a estar pegando. Y luego vamos a pegar la aureola. Y esto va tomando una formita súper bonita. Nada, vamos a pegar primeramente el cabello. Pegaremos primeramente aquí en la parte de atrás. Voy a retirar todos los alfileres, ¿ok? Porque lo iré acomodando en la medida que lo vaya pegando realmente. Dependiendo de cómo usted lo coloque, pues le va a quedar con más o con menos volumen. Vea cómo ha bajado el volumen, ¿ok? Pero eso va a ser a su gusto.
Antes de unirla realmente, usted lo va a poner el angelito enfrente suyo, ¿ok? Porque queremos que se vea la aureola, pero no queremos que se vea así. Queremos que nada más se vea como que este bordecito cuando usted lo mire de frente, ¿ok? Entonces yo lo voy a poner bastante bajito, la verdad. Ahí está, ahí me gusta. Básicamente me ha quedado encima del casi que centro con centro, pero casi, no completamente. Entonces ahí donde a mí me haya gustado, ahí le voy a colocar bastante pegamento. Pero solo en la parte baja, quiero que esto me quede como libre. Y luego seguimos con las alas que también las va a colocar a gusto, ¿ok? Yo las voy a colocar primeramente con alfileres y las voy a ir mirando a ver qué tal. Ok, no las quiero muy bajitas, más bien las quiero altas, pero de paso no quiero que me quede escondida la punta, sino que quiero que se vea muy bien, así que necesitamos acomodarlas muy bien. Básicamente me quedará así, como que una un poquito encima de la otra en la parte de atrás. Primeramente voy a pegar una. Una idea que le doy, si usted quiere que estas alitas queden como más firmes, por favor una idea bien un poquito loca, es que le puede rociar laca de pelo, eso va a hacer que endurezca, pero en el futuro, pues si lo lavan va a perder se va a quedar natural, ¿verdad? Otra idea es que lo bloquee antes de unirlo al cuerpo. Para bloquearlo tenemos un tutorial en este canal donde bloqueamos un granny square. Le voy a estar compartiendo el enlace en la descripción de este vídeo. Es una idea, bloquearlo es ideal, bloquearlo también se queda, pero también en el futuro si lo lavan pues finalmente podría volver a su forma normal, pero yo no le he hecho nada. Este es un ejemplo de que yo no le he hecho absolutamente nada y la verdad que me encanta cómo se ve. La razón por la que esta como que está en dirección hacia el frente y esta en dirección hacia detrás es porque es exactamente el mismo patrón, luego nada más le cambiamos la posición. Voy a colocarle una pizquita de rubor. Listo, es pues tan solo una pizquita, ¿ok? Así nos ha quedado este angelito, espero sinceramente haya sido de su agrado, a mí me encanta y ya forma parte de nuestro nacimiento. Si aún no está al día con todos los miembros de este nacimiento, pues chequen la descripción de este vídeo que sin duda alguna le estaré compartiendo todos los enlaces. Ya tenemos a María y José listo, tenemos también a los Reyes Magos y por supuesto al Niño Jesús. Si se ha quedado hasta el final de este vídeo, debe saber que el siguiente proyecto que haremos sin duda alguna será la estrellita de Belén. Hasta aquí este tutorial. No olvide dejarme saber si realmente le gustó con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues ¿qué espera? Le animo a que lo haga y activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver hasta su final y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. ¡Chao!